Guadalajara, que aquí en México tienen todos los productos de belleza, de higiene personal. ¿Quién nos quiere decir ahí en el chat alguna farmacia que han asistido y qué tipo de farmacia es? Puede ser una farmacia, una droguería o una botica donde han comprado un medicamento. Como les comenté, por ejemplo, la farmacia del ahorro también es una farmacia que vende productos de higiene personal. Una farmacia de Pisa que solamente vende especialidades y las droguerías que hacen los medicamentos, pero también venden medicamentos ya preparados. ¿Hasta aquí alguna duda? Esto lo podemos ver en el artículo 257 de la Ley General para la Salud, en la fracción 8. Aquí les muestro cuáles son las principales diferencias entre la farmacia, la droguería y la botica. Las tres, como decíamos al inicio, venden especialidades farmacéuticas. ¿Ya nos están comentando? Ay, muchas gracias, Faustina. Muy buenas noches. Cualquier cosa, te habilitamos el micrófono y nos puedes compartir. ¿Cuál es la principal diferencia? Que en las farmacias venden productos cosméticos y productos de aseo. Ahí puedes encontrar un barniz, todo lo relacionado con las uñas, limpiador de uñas. Y en las droguerías te preparan el medicamento. Nosotros, por ejemplo, una fórmula que mucho pedían ahí era una para la piel, para no sé si conocen un preparado que se llama Caladril, que lo usan mucho para rosaduras, para piquetes, para calmar el ardor. A nosotros nos pedían mucho esa fórmula, el médico ya la solicitaba, por ejemplo, calamina 3, Coolcream 3, óxido de zinc 3, y ya el médico la formulaba y nosotros la preparábamos en la droguería, en el apartado donde teníamos la droguería. Las boticas solamente venden especialidades farmacéuticas, no venden productos de higiene personal o productos cosméticos como son los barnices. Esa va a ser la diferencia que ustedes van a poder encontrar en cada uno de estos 3 establecimientos que aquí en México tienen la venta de medicamentos. Los almacenes no venden productos al público en general, solamente a las farmacias o a las droguerías. Como les decíamos al inicio, existen diferentes clasificaciones de los medicamentos de acuerdo a su preparación, de acuerdo a su origen y de acuerdo a la venta y suministro. Aquí les estoy compartiendo el artículo 226 de la Ley General de Salud aquí en México. Se dividen en 6 fracciones los medicamentos para su venta al público. Está la fracción 1, 2 y 3. Estos medicamentos son medicamentos controlados. Tenemos también la fracción 4. Un grupo que pertenece a esta fracción son los antibióticos. De venta libre está el grupo 5 y el grupo 6. ¿Ustedes conocen algún medicamento que sea de venta libre? Como hace rato comentaban del paracetamol, el paracetamol es un medicamento de venta libre, pero sobre todo, por ejemplo, en estas dosis, ¿no? De 500 miligramos, de 250 miligramos. El mismo principio activo, pero en una dosis de 750 miligramos ya es fracción 4, ya requiere receta. Pero eso lo veremos más adelante. Cualquier duda X. ¿Dónde pueden revisar a qué fracción pertenecen los medicamentos? Eso lo podemos ver en el registro sanitario que está en las etiquetas de los medicamentos. Si ustedes tienen un medicamento en este momento a la mano, pueden revisarlo, ya sea que estén en una farmacia o si están en su casa y tienen un medicamento, que revisen cuál es su registro sanitario y a qué fracción pertenece. Este ejemplo que yo tomé es un medicamento de fracción 6. Aquí en el registro sanitario nos dice el número consecutivo, la clave de un medicamento, si es alopático, P de herbolario, H de homeopático, V de vitamínico, RH de remedio herbolario. Esa es la clave. Después viene el año que se expidió el registro sanitario, que en este caso fue en el año 98. ¿Cuántos años ya tiene ese medicamento? Ya estamos en el 2023. También tenemos
Después el acrónimo de la Secretaría de Salud y finalmente la fracción. Que aquí es la fracción 6, es un medicamento de venta libre y aparte es un medicamento alopático. Ahorita no tengo una caja de medicamentos, permítanme, creo que lo tengo de este lado, se los quería mostrar. Aquí yo ya tengo un medicamento y voy a revisar el registro sanitario. Como les comentaba, el registro sanitario está en la caja del medicamento. No sé si lo alcancen a ver, son letras muy pequeñas, pero por ejemplo este medicamento que tengo aquí es un medicamento del grupo 4, medicamento que requiere receta. Vamos a retomar. Y los medicamentos de los que hablábamos, por ejemplo, en este caso el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, estas farmacias tienen que contar con una licencia sanitaria. Las farmacias que solo venden medicamentos del grupo 4, 5 y 6 no requieren licencia sanitaria, solamente con aviso de funcionamiento. Aquí en la Ley General de Salud, una de las preguntas que a veces hacen en los grupos es, ¿cómo puedo saber a qué grupo pertenece? Lo decíamos en el registro sanitario, pero si todavía no lo has comprado el medicamento, ¿dónde puedes revisarlo? En la Ley General de Salud. En el artículo 234 marca toda la lista de los medicamentos del grupo 1, que son los estupefacientes. Estos medicamentos requieren receta especial para adquirirlos, ya sea con un código de barras o con un código de QR, aquí en México. La fracción 2 también es un medicamento controlado y también requiere receta, pero en este caso la receta no es especial, como lo veíamos en la anterior, que es con código de barras o con un código QR. Esta receta también nos menciona que en donde podemos ver estos medicamentos pertenecen a los psicotrópicos. Y eso está marcado en el artículo 244 de la Ley General de Salud. Ustedes pueden revisar cuáles son los medicamentos psicotrópicos. Estas recetas, una vez que es surtida, se tiene que retener en la farmacia. La fracción 3 también es de medicamentos controlados. Puede adquirirse con una receta médica ordinaria, no es una especial. Y se puede surtir máximo 3 veces. La última vez que se surta, se sella y se resguarda en la farmacia. Pero eso solo aplica para farmacias que tienen licencia sanitaria. Las farmacias con aviso de funcionamiento solo pueden vender medicamentos de esta fracción, 4, 5 y 6. Vamos a hablar de uno de los medicamentos que más controversial, que son los antibióticos. Que aquí en México en el año 2010 hicieron un acuerdo para el manejo de antibióticos, en el cual se les solicita a todos los pacientes que lleven una receta médica y que las farmacias tengan su control de esos medicamentos. Y esto puede ser las veces que el médico los prescriba, pero no solamente los antibióticos pertenecen al grupo 4. Hasta aquí alguna duda, cualquier duda, escríbanos en el chat y estamos a la hora. Hay otro grupo de medicamentos que pertenecen a este grupo 4, que son los hormonales, los antivirales, los antibióticos, vasodilatadores. Escríbanos ahí en el chat si conocen algún otro medicamento que pertenezca al grupo 4. Estos son algunos ejemplos, hay muchos más que pertenecen a este grupo. Y como les comentaba hace un momento del control de los antibióticos aquí en México, después del acuerdo, que esos medicamentos deben de requerir receta y además tener un control en bitácoras de esos medicamentos. Cuando hay una auditoría en las farmacias, revisan que cumplan con esta normatividad y que las bitácoras, si ingresaron 5 antibióticos y se vendieron 3, tienes que tener 2, tanto en tu bitácora como físicamente. Eso es lo que te revisan en las auditorías. Después tenemos los medicamentos del grupo 5 y 6, que son los de venta libre, lo que son más comunes. Y no requieren receta tanto para el grupo 6 y 5 no requieren receta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién ha asistido a una tienda de autoservicio donde ven medicamentos? ¿Qué medicamentos encontramos? Bioelectro,
Pectobismol. Esos medicamentos los encontramos en tiendas de autoservicio, aquí en las cadenas que son como Oxxos, tienen su pequeña cajita de medicamentos. Pero esos medicamentos que observamos ahí solamente son medicamentos de la fracción 6. Los de la fracción 5 no se pueden vender en establecimientos diferentes a farmacias. Un ejemplo de un medicamento de la fracción 5 es un Febrax, que es una combinación de paracetamol con naproxeno. Y aquí les ponía un ejemplo. También venden aspirina en los Oxxos o en cadenas comerciales, que no son farmacias, también pueden vender esto. El Pectobismol de la fracción 5 es el ibuprofeno. También todo depende de la dosis, a la fracción. Hay un ibuprofeno que es de 200 miligramos y es fracción 6. Hay un ibuprofeno que es de 800 miligramos y es fracción 4. Entonces, eso es importante que lo conozcamos también. Por eso siempre revisen en sus cajas de medicamentos a qué fracción pertenecen. También para la venta y suministro, a veces los pacientes se preguntan, ¿en qué formas farmacéuticas? A veces el mismo medicamento, el mismo principio activo, está en diferentes formas farmacéuticas, ya sea en jarabe, en cápsulas, en tabletas o en crema. Y esto va a depender del público que va dirigido, ¿no? Si a lo mejor una persona mayor luego no quieren cápsulas, prefieren a lo mejor una crema, si tiene el mismo principio activo, o unas tabletas, o a los niños normalmente son jarabes para el fácil acceso a los medicamentos. Aquí les vamos a poner un ejercicio que nos apoya a contestarlo, que nos diga el grupo 1, 2 y 3 qué tipo de medicamentos son, y el 5 y 6 qué tipo de medicamentos son para la venta y suministro. ¿Quién nos escribe ahí en el chat? Veíamos que el 5 y 6 son los más comunes. En este caso son los medicamentos de venta libre. Estos son los de medicamentos de venta libre. Estos, el grupo 1, 2 y 3 son los medicamentos controlados. Y tanto del grupo 1 al 4 son medicamentos que requieren recetas. Y un grupo el cual pertenece los antibióticos es el grupo 4, que tenemos que tener mucha atención, en este caso aquí en México, de acuerdo a la normatividad. Vamos a dar un espacio para que nos compartan qué hemos aprendido, qué se llevan de esta sesión. Era importante que conociéramos las fracciones, donde podemos revisar el registro sanitario de los medicamentos, o en qué establecimientos se pueden vender esos medicamentos. Y aquí les pusimos otro ejercicio para reforzar el conocimiento. Hablábamos en qué artículos se clasifican los medicamentos para su venta y suministro. Es en el artículo. Ay, no me permite escribir. 226. ¿Cuáles son las fracciones de los medicamentos? ¿Cuáles son las fracciones? ¿Quién nos escribe ahí en el chat? El número 2, ¿con cuál lo relacionaríamos? De las columnas. A ver, vamos a ver. Aquí ya nos están escribiendo. Con el 4, muy bien. ¿Y qué grupo de medicamentos de la fracción 4 requiere resguardar la receta? Aquí tenemos dos, los antibióticos y los antivirales. Aquí nos escriban en el chat. Ok. Les voy a dar una pista, es que los dos empiezan con el mismo. Vamos a, para reforzar, son los antibióticos. ¿Y qué fracciones de venta libre? La fracción 5 y la fracción 6. Aquí les compartimos las referencias. Les agradecemos haber estado aquí y los invitamos el próximo lunes
Les estaremos informando en las redes sociales qué tema platicaremos con ustedes. Esperemos que les haya servido y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y nos vemos el próximo lunes. Gracias.